acta con dolo o con mala fe está afirmando hechos que él mismo o ella misma sabe que son falsas, ahí sí ya incurres en problemas de veracidad, ¿no? Hay un tema también muy importante desde el inicio de cuando llega este tema al Tribunal Electoral, que habría que reflexionar que el Tribunal Electoral no necesariamente tendría que haber dado entrada a este caso, ¿no? O sea, técnicamente hablando, un juicio de protección de los derechos políticos electorales tiene que ver con una serie muy acotada de derechos, o sea, de votar, ser votado, etcétera. Recientemente el tribunal lo ha estado abriendo. Por ejemplo, hace unos años empezaron a haber temas de acceso a la información pública. Y aquí, al dar entrada a un tema más de derecho de réplica, ellos mismos están ampliando el panorama. Y esto es importante porque cuando reflexionamos sobre el derecho electoral, hay una prohibición del amparo en la materia, ¿no? Realmente está limitado el acceso a la justicia para asuntos relacionados de manera íntima con la esfera electoral. Entonces, si el tribunal no da entrada a este tema y por otro lado está cerrado otras vías, realmente sí tenemos un problema de falta de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, el mismo hecho que el tribunal lo está aceptando y procesando es un tema importante, pero independientemente de cómo el tribunal mismo lo resuelva. ¿Estamos seguros de que no hubiera podido ser combatida la resolución del IFE a través, por ejemplo, de la justicia ordinaria, a través del amparo? Bueno, por vía civil yo creo que sí, pero eso tiene que ver con lo que tiene que ver con el tema del defensa de la moral. Pero la equidad electoral, este tema está difícil. Incluso este tema, él regresa al IFE eventualmente y el IFE ordena, a partir de la decisión del tribunal, que no hemos entrado a fondo todavía, pero el tribunal ordena que sí se haga una réplica correcta, el IFE ordena al periódico, y el periódico en ese momento sí se ampara en contra de la resolución del IFE, y pierde ese amparo, menos que la Corte en algún momento lo retome, pero en las primeras instancias el periódico del Norte perdió el amparo justamente porque está prohibido el amparo en materia electoral. Entonces, el Tribunal Electoral es el único lugar donde se pueden dirimir estos temas, y el tribunal, yo creo que de manera correcta, decide entrarle al asunto, cuando técnicamente, por lo que decía la ley, podrían haber salido por un tagente más formalista para no dar entrada al tema. ¿Estás de acuerdo, ¿no? Yanin, con eso? Que el tribunal pudo eventualmente haber resuelto en el mismo sentido que el IFE, denegando No, creo que el acceso. aquí no compartiría la opinión de John, porque son realmente dos derechos políticos, a mi manera de ver las cosas. Uno, el derecho a la honra, el derecho a la reputación, sobre el cual el tribunal ya se ha pronunciado mucho, y que está de alguna manera muy vinculado a otra disposición constitucional que prohíbe toda propaganda política que denigre o calumnie. Finalmente, la misma Constitución en materia electoral protege la honra de los candidatos y de los partidos políticos. Y por otra parte está el derecho a la información en materia electoral, que se ha llegado incluso a ser uno de los argumentos por los que el tribunal ha anulado elecciones, cuando el elector no ha tenido la información suficiente, veraz y correcta sobre la gama de candidatos. Entonces, me parece que, sobre todo tratándose de elecciones que se llevan a cabo dentro de distritos, o sea, de un diputado que implica una cercanía con el diputado de mayoría relativa, la información veraz es muy importante. Yo creo que ahí el encuadre en la materia está muy bien delimitado por esta reflexión que hace Yanin, pero hay un tema ahí que, entrando al fondo de los argumentos del tribunal, es muy delicado y complicado. Estamos ante un escenario de omisión legislativa. ¿Qué quiere decir para los televidentes que no necesariamente son expertos y versados en cuestiones del derecho? Pues simplemente que el legislador no ha creado la ley reglamentaria, la ley secundaria en materia de derecho de réplica. Y ahí el Instituto Federal Electoral, frente a ese tema, había tomado una postura que era básicamente la siguiente: si no hay instrumento legal que me sirva de base para actuar, debo yo también de omitir mi actuación. Sin embargo, el Tribunal Electoral, John, le dice al IFE: no, tú tienes la obligación de integrar el derecho ante la omisión legislativa. Ayúdanos a entender cuál es la diferencia, nada sutil, más bien sutil, pero nada irrelevante, entre interpretar e integrar el derecho. Sí, no, pues son temas muy, muy importantes, y aquí lo que está haciendo el tribunal, mira, existe una disposición
en el COFIPE, que habría que señalar. No hay una total ausencia legislativa, y aquí el mismo tribunal también enfatiza esto en su sentencia. No hay un vacío total. Hay un artículo del mismo COFIPE que dice que los partidos políticos tendrán su derecho a réplica. Luego el siguiente inciso dice que la ley reglamentaria correspondiente, pero sí hay una disposición explícita en una ley electoral. No está reglamentada. ¿Qué hace el tribunal ante esta situación, ¿no? Una cosa es decir, ante esta ausencia, realmente nosotros estamos atados de manos, porque cualquier interpretación que haríamos de esta ley sería pues, un salto al vacío, ¿no? Porque no tenemos, pon tú, el programa, el recetario para que nos dice cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Eso sería en ese momento interpretar una ley existente, pero ante el vacío de esta normativa, lo que hace el tribunal es, y aquí es donde viene la polémica, es agarrar, inspirarse, ni siquiera dicen explícitamente aplicar, inspirarse en la ley de imprenta, ¿no? Que viene de 1917, que es realmente obsoleta, pero incluye algunas disposiciones con respecto a las formalidades alrededor de cómo debería ser una réplica correcta, ¿no? Y a partir de ahí, ellos jalan este texto legal, lo aplican al caso, un poco para llenar este vacío, y están, como dices, Pedro, integrando la norma, porque realmente no es tan obvio de entrada que este es el inciso que debería aplicarse en este caso, Pero ¿no? ahí, Janine, regresando al punto, es decir, si integran la norma, crean derecho. El asunto no es menor, porque sin duda el Instituto Federal Electoral como autoridad administrativa está incluso expresamente facultada para interpretar la ley en el momento de construir sus argumentaciones y dotar de fundamentación jurídica a sus decisiones. Existen técnicas específicas de interpretación contempladas en el COFIPE. Los tribunales, cada vez nos acostumbramos más que no solo interpretan, sino que muchas veces integran el derecho. Pero acá el Tribunal Electoral le dice a la autoridad administrativa: tú también puedes integrar el derecho, tú también puedes crear derecho. ¿Qué reacción te genera, digamos, no en el caso presente, que creo que a los tres nos gusta, pero no te resulta una, digámoslo así, una ruta que puede eventualmente complicarse en el trayecto del funcionamiento de las autoridades electorales? No, no creo. Obviamente es una respuesta del tribunal que, vista sin entrar al detalle del asunto, podría en efecto inquietar y decir, bueno, cada vez que este órgano estime que hay una omisión legislativa, entonces va a integrar la ley de manera a cubrir ese vacío, que no es el caso. Me parece ser que es la segunda vez que lo hace el tribunal en estos muy recientes años, y que aquí la reflexión giró en torno al decir una garantía fundamental. O sea, estamos hablando hasta ahorita de un derecho político, pero al estar contemplado en el artículo 6º de la Constitución Política, es una garantía fundamental que tienen todos los ciudadanos. Ante una omisión de una ley sería permitir que esa no existe, no tiene vigencia esa garantía fundamental, es letra muerta. Cuando a la vez México es firmante de convenios, tratados internacionales que obligan a los estados a aplicar las normas contenidas. Y justamente en la sentencia se hace referencia al artículo 133 constitucional con la supremacía que establece la Constitución. Luego viene también las recomendaciones o las opiniones consultivas que ha emitido la Corte Interamericana, en una que emitió en 1986, dijo: el derecho de réplica es internacionalmente exigible. Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque me parece que ahí nos llevas más bien por el camino de la identificación del derecho aplicable, que me parece que es una labor que todo tribunal está obligado a llevar a cabo. La parte que me